Bien, querida iglesia, nos conectamos de nuevo a través de las redes. Este tiempo nos ha desafiado y nos tenemos que poner a la altura del desafío. Tenemos que volver a activarnos con las redes. Verdaderamente sirven para esta época, para esta situación. Nos mantiene conectados como personas que aman a Cristo, nos mantiene conectados en la fe y con una palabra de parte del Señor que va a guiar nuestras vidas. Así que ya está en funcionamiento todo el Instagram, todo el Facebook, y poder a través de esos medios conectarnos y estar informados con lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Desde ya, muchas bendiciones. Oro al Señor por tu vida. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que está escuchando esta tu palabra. Señor, que tu mano bendita los alcance, los toque, los llene, que tú soluciones todas las situaciones difíciles que se están presentando, pero por sobre todas las cosas, que se cumpla tu palabra y que tu paz, que supera todo, sobrepasa todo entendimiento, gobierne el corazón de cada uno de los que están recibiendo esta palabra. La bendición de Dios sea sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus finanzas, sobre tu salud, para la gloria y honra de Jesucristo. My hope is found in you. Acerca del corazón del intercesor y su llamado. Hace ya un mes que venimos tratando este tema y yo quiero dirigirme hacia una parte muy especial. Damos gracias a Dios por las redes, por el Instagram, por el Facebook y poder seguir conectados. El texto que hoy nos lleva es Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Es el llamado a Moisés, un llamado tan conocido, un pasaje bastante leído, predicado muchas veces. Muchos recordarán como Moisés, al ver una zarza, al ver esa hierba que es normal en el desierto, pero que estaba incendiándose y no se consumía, es atraído hacia el monte, y ahí es donde Dios comienza a trabajar con su vida y con su llamado. Evidentemente, el monte de Dios es el lugar donde muchas veces el intercesor tiene que ir y donde su corazón va a ser procesado, va a ser trabajado y donde su llamado se va a afirmar. Así que no es menos este texto y este llamado, ¿no es cierto?, Moisés para hablarnos a nosotros. ¿Qué tarea tan terrible le iba a dar Dios a Moisés? ¿Qué tamaña tarea? Evidentemente Dios sabía algo, conocía algo que nosotros nos vemos y tiene que estar relacionado íntimamente con el carácter, con el corazón que tenía Moisés y con la consagración que él hasta ese momento parecía dormida, pero que en su corazón estaba. Ustedes saben bien que Moisés era un hombre que se crió en las cortes de Faraón, un hombre instruido alfabéticamente, educacionalmente, con las mejores instrucciones de su época. Ya en el libro de los Hechos, Esteban, cuando testifica antes de morir, antes de ser mártir, él en Hechos 7, versículo 22, habla de que Moisés fue instruido en las mejores escuelas y universidades de su tiempo. Era una persona preparada, pero Dios tuvo que trabajar con su corazón. ¿Qué tenía ese corazón? Muchas veces nosotros no pensamos, sobre todo en los momentos difíciles, cómo Dios trabaja con nuestro corazón. El corazón de Moisés fue procesado. En primer lugar, fue procesado al estar sujeto a una educación. Él fue preparado en la corte de Faraón, fue instruido en sus sacrificios, en la religión de esa época, fue instruido con la mejor educación, es decir, con la palabra escrita, la palabra hablada, alfabetizada, para esa época en las mejores universidades. Ahora, él fue preparado para ser un jefe, para ser un caudillo. Pero la Biblia dice que a la edad de adulto, es decir, cuando él ya comenzó a tomar decisiones propias, él sintió de volver a su pueblo. Y cuando ve a su pueblo,
lo ve en un estado de esclavitud, en un estado de maltrato, y él llega en una ocasión donde verdaderamente eran maltratados y golpeados, y él quiere comenzar a hacer algo por su pueblo. Su corazón comienza a desangrarse por su pueblo, y es cuando él hace el primer acto de caudillo, pero en una manera no muy correcta. Él toma a un egipcio que está castigando a un hebreo, hace justicia por mano propia, lo mata, lo esconde en la arena y se vuelve al palacio. Para otra vez él vuelve de nuevo y descubre a sus amigos, sus hermanos también de generación que se están peleando, y entonces él lo quiere decir por qué se pelean, por qué se maltratan, y ahí es cuando recibe su primer golpe al corazón. Porque esta misma gente que él defendió y que pretendía que ellos elevaran su mentalidad, su corazón, le dicen: ¿por qué nos querés corregir? ¿Quién te puso por juez? ¿Quién te levantó a vos? ¿Acaso no sabés que nosotros sabemos que vos mataste a un egipcio? Con esa amenaza él se da cuenta que no solamente lo sabían los hebreos, sino también lo sabía Faraón, y que a partir de ese momento buscaba para arrancarle la vida. Entonces es cuando él decide tomarse un retiro y escapar a la tierra de Madián. Su corazón fue procesado también ahí en su retiro, cuando él de estar en los mejores cortes, en la mejor corte, con esclavos a su servicio, en la mejor casa, en los mejores palacios, tiene que ir a morar en el desierto. Ahí él tiene que aprender la dura vida durante 40 años de lo que significaba vivir en el desierto. Conocer las costumbres, conocer los peligros, conocer los caminos. Su corazón fue procesado en el desierto. Dios no se olvidó de él. Fíjese que él se relaciona con una persona también con un alto nivel espiritual como Jetro. Jetro era de la tribu de Madián, descendiente de Abraham también. Y ustedes saben que él era alguien que adoraba a Dios. Y ahí, en esa casa, fue a parar Moisés. Ahí se casó con una de sus hijas, ahí él tuvo 2 de sus hijos. El primero le dice: yo vivo como extranjero, y le puso ese nombre, Gersón, y estuvo ahí. Y Dios fue trabajando con su corazón en el retiro, ahí. Pero también descubrimos que en ese proceso de 40 años, él es llevado por Dios al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, él comienza a descubrir el poder de Dios. Primero, Dios comienza a revivir sus secretos, porque él lo llama. Él le dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y él comienza a recordar que él también había visto la aflicción de su pueblo. Dios le comienza a revivir aún el fuego de su llamado, porque le dice: y quiero hacer algo, quiero rescatarlo, quiero traerlos de nuevo. Y le dice: y vos vas a ser el instrumento. Y ahí tenemos un problema, porque aunque él tenía el corazón encendido con todo lo que había visto de Dios, él sabía lo que era el costo de la traición, el costo de estar alejado, y sabía lo que se enfrentaba, porque estaba el faraón, todavía estaba la gente que sabía que por matar a un egipcio había sentencia de muerte sobre su vida. Y Dios le dice todas las objeciones: no quiero, no puedo, no sé hablar. Y Dios comienza a trabajar mostrándole que Él tiene el control, que es un Dios todopoderoso. Él le va a preguntar: ¿qué tenés en la mano? Y él le dice: una vara. Y bueno, con esa vara donde trabajaste durante 40 años como pastor, con esa vara yo te voy a usar. Le dice: arrojala. Y se convierte en una serpiente y la perseguía. Le dice: tomala por la cola. Y verdaderamente de nuevo el poder de Dios la convierte en una vara. Sigue más adelante, le dice: mete tu mano en tu pecho, y él la mete. Y cuando la saca, la ve totalmente leprosa, una enfermedad incurable. Y Dios le dice: vuelve a meter. Y cuando la saca de nuevo, la encuentra sana. Y ahí Dios comienza a trabajar con su llamado, mostrándole su poder, lo que Dios va a hacer a través de su vida. Y él comienza con sus objeciones personales. Aunque su corazón ardía, él sabía muy bien que su pueblo era un pueblo duro. Y sí, ¿y qué le digo a la gente? ¿Cómo van a creer que vos me mandaste? Y Dios le dice: decile que yo soy, y que quiero sacarlo, porque me acordé del pacto, de las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y que yo las quiero cumplir.
Y si, ¿cómo me van a creer? Anda a presentarte. Y le dice, ¿qué va a querer Faraón? Vas a usar mi poder para presentarte a Faraón. Pero no sé hablar. Y Dios le dice, basta ya. Dios se enoja y le dice, mirá, tu hermano Aarón, que vos sabés muy bien que habla bien, que es una persona destacada, instruida, él ya viene en camino a salir a tu encuentro. Y evidentemente ahí descubre que no es solo un Dios poderoso, sino un Dios que tiene propósito, que tiene planes, que tiene el control sobre cada detalle y verdaderamente le dice, yo ya tengo todo armado, lo único que necesito es que tu corazón se encienda de nuevo y comience a servir a Dios. Moisés, dice la palabra, va a tomar a su esposa, va a tomar a sus hijos, va a ser tratado, pero él va a ir y se va a presentar delante de Faraón para realizar esa tarea tan hermosa que Dios había puesto hacía 40 años atrás y hoy la volvía a revivir. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo vino a la cruz y Él murió, resucitó, le mostró a los discípulos, les mostró a las mujeres que le servían, luego se le presentó en forma personal varias veces a muchos de ellos, yendo del camino hacia Emaús, se presentó, dice el libro de Gálatas, como a 500 personas vivas, pero cuando llega el momento, Él se presenta delante de sus discípulos y dice, van a recibir poder para ser testigos míos, y Dios va a comenzar a trabajar de la misma manera que trabajó con Moisés y su corazón. Ellos sabían muy bien que cuando escuchaban a Jesús enseñarle acerca de la palabra, dice que el corazón les ardía, pero necesitaba el impulso, necesitaba la potencia del Espíritu Santo para comenzar a hablar de Él y hacer la tamaña tarea, ya no de sacarlo de la esclavitud de Egipto, sino de sacarlo de la esclavitud del pecado, del mundo, y llevarlos a la tierra, al lugar prometido, al lugar de descanso, al lugar de paz y de amor que está en Jesucristo. Dios va a trabajar con su Espíritu Santo, mostrándole que a Él nada le sorprende y que Él tiene todo bajo su dominio y bajo su poder. Hermanos, yo miraba esto y digo, ¿dónde comienza esa gran tarea que Dios nos dio para hacer? ¿Qué es lo que Dios ve para que nosotros podamos hacer esa tarea? ¿Qué es lo que tenemos? Y usted me va a decir, bueno, yo tengo el llamado, yo tengo el Espíritu Santo, pero Dios está mirando primero tu corazón, porque el corazón de Moisés fue tratado, así como tu corazón y mi corazón va a ser tratado. Estamos dispuestos a ser procesados. El proceso de ser alejado de su mamá cuando chiquito y de estar en la corte del faraón, el proceso de la disciplina y pasar tiempo estudiando, el proceso de conocer el desierto, conocer la necesidad, el proceso de ser tratado por Dios, el proceso de depender de Dios, un Dios grande que hace todas las cosas. Todo comienza con un corazón intercesor y Moisés no se preocupó por todo lo que tenía, además quiso perderlo para encargarse por la necesidad que tenía su gente. Cuando yo oro, yo pido por mis necesidades. Cuando yo intercedo, miro la necesidad del otro. El corazón de Moisés estaba inclinado a ver la necesidad del otro. Y ese corazón intercesor es el que llamó el Señor, es el que procesó el Señor, y cuando llegó el momento, lo usó para llevar tamaña tarea de traer libertad sobre los necesitados. Hoy más que nunca, yo miraba la palabra de Dios, hoy más que nunca Dios está trabajando con nuestro corazón. ¿Cuántas preguntas tenemos al estar escondidos en nuestras casas? Casi lo mismo que pasó. Dios le dice a Moisés, mientras yo trabajo con el corazón del faraón, que ellos se queden en su casa, y vos poné la sangre del cordero de Pascua, ponelo, porque el ángel de la muerte va a pasar por el acto de la casa de los hijos de Dios, pero van a salir con brazo extendido, con poder. Y Dios, después de esta cuarentena, Dios nos va a sacar con poder.
pero todo depende de dónde va a estar puesto nuestro corazón. Porque no va a ser un corazón diciendo, Señor, guarda solamente a mi familia. Va a ser un corazón intercesor diciendo, Señor, atiende a mucha gente desesperada a través de mi vida. Dios va a preparar la manera. Dios te ha dado una vara para que la utilice. Yo no sé cuál es tu vara, pero lo cierto es que esa vara depende de un corazón procesado, de un corazón intercesor que quiere servir a Dios. Iglesia amada, que tu corazón y mi corazón, en las manos de Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo, nos esté llamando a salir y a dar la palabra de libertad. Algunos van a ser difíciles porque el pueblo de Dios todavía tenía mentalidad de esclavo, pero nada de eso hizo que Moisés aflojara, ni aún los 40 años que pasaron después en el desierto dando vuelta. Algo que vos tenés que saber. La palabra de Dios nos muestra que Moisés fue autor de 5 libros. 5 libros que condensan muchos años de la historia del mundo. Y uno se pregunta, ¿cómo tuvo tiempo Moisés para escribir 5 libros tan importantes? Y verdaderamente, él pasó tiempo de educación, pasó 40 años cerca de su suegro que conocía la tradición y pasó 40 años recompilando información mientras Dios limpiaba la generación para que una vez la generación nueva tomara y pasara de la mano de Josué hacia la tierra prometida. Él nunca perdió el tiempo. Un corazón intercesor tiene la capacidad de aprovechar el tiempo de prueba, el tiempo de conquista, el tiempo del desierto, el tiempo de la restauración para dejar algo firme para las generaciones que vienen. Y ese es el mejor ejemplo, Moisés. Nosotros tenemos la palabra de Dios que resume casi 2000 años de historia. Tenemos 1600 años en el Antiguo Testamento, 400 años de silencio y 100 años con el Nuevo Testamento que la Iglesia dejó resumida lo que creyeron estas personas que al igual que Moisés tuvieron un corazón preocupado por las demás generaciones y se pusieron a servir al Señor. ¿Qué vas a hacer con este tiempo? Quizás estás en el tiempo de retiro, donde te alejaste porque te traicionaron. Dios va a trabajar con tu corazón, lo va a hacer avivar, lo va a avivar, te va a llevar al monte y va a avivar ese fuego de tu llamado. Quizás estás en el tiempo donde no sé cómo voy a hacer, yo quiero servirlo. No depende de vos, Dios tiene el control. Vos tenés que decirle que sí, y Él tiene la autoridad y el poder para llevarte a la victoria. Yo oro al Señor que de esta pequeña iglesia Dios levante un montón de gente llena del Espíritu Santo, pero todo depende del corazón tuyo. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta noche, como pastor, como hermano en Cristo, por esta preciosa iglesia que tú nos diste, Señor, por el corazón. Ese corazón que muchas veces fue traicionado, que no fue apreciado, ese corazón que va a ser procesado en el desierto, pero que ese corazón que va a ser instruido y tratado por la palabra, ese corazón va a ser llamado para hacer una tarea grande. Pero debemos reconocer que vos tenés el control de todo. Y que nosotros, Señor, podemos realizar grandes cosas porque tenemos un Dios grande. Porque nos interesa no solamente nuestra salvación, sino la salvación de aquellos que se van perdiendo. Padre, levanta de nuestra iglesia hermanos y hermanas que sirvan, que conquisten, que desaten, que rompan cadenas de esclavitud y que dejen un precedente para las generaciones futuras. Acá hubo alguien que le dijo sí al Señor y puso su corazón a disposición del llamado de Dios. Oro por cada uno, desde los más chiquitos, desde los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes y los mayores. Que tu palabra, Señor, toque nuestro corazón
nos lleve a interceder y nos conduzca al llamado para servirte. Y por cada vida transformada, por cada corazón cambiado, por cada vida librada del pecado, recibe la gloria, la honra y el honor en el nombre bendito de Jesús. Y su iglesia dice, amén.